Buenas noches. El siguiente es un ejemplo de un ejercicio de la serie de Fourier por José Daniel Pluas para Matemática 4 del Instituto Politécnico Santiago Mariño, Barinas. Ok. El ejercicio nos pide encontrar A0, AK y BK para sustituirlas en la serie de Fourier dada por Sn igual a sub 0 entre 2 más la sumatoria de k igual 1 hasta n de AK coseno de kx más bk seno de kx. Como lo vemos en la siguiente ecuación. Donde AK y BK están definidas por AK igual a 1 entre pi de la integral de menos pi a pi de f de x coseno de kx de x. Para k igual a 0, 1, 2 hasta n. De igual forma, bk será igual a 1 entre pi de la integral de menos pi a pi de f de x seno de k de x de x. Para k igual a 1, 2 y así hasta n. Nótese que solo consideraremos el intervalo de menos pi a pi para realizar nuestros cálculos. Ok. Como en la serie A sub 0 está dividido entre 2, podemos abreviar su cálculo expresándolo de la siguiente forma. Como vemos, en la ecuación principal A sub 0 está entre 2. Entonces, se puede expresar de esta manera.
a sub 0 será igual a 1 entre pi de la integral de menos pi a pi de f de x coseno de 0 por x de x. Todo esto dividido entre 2. Y esto será igual a, abro paréntesis, pi, la integral de menos pi a pi, f de x coseno de 0 de x. Cierro paréntesis por 1/2. Fíjense, lo que cambiamos fue la forma de expresarlo simplemente, en este caso. Y entonces, a sub 0 será igual a 1 sobre 2pi de la integral de menos pi a pi de f de x de x. Y así directamente lo podemos usar para calcular a sub 0. De esta forma, nuestra serie ahora cambiaría a la siguiente expresión, aplicando lo anterior. Sn de x igual a sub 0 más la sumatoria de k igual 1 hasta n de ak coseno de kx. Más bk seno de kx. Entonces, resumiendo nuestra serie de Fourier, sus coeficientes estarán dados por Sn de x será igual a sub 0 más la sumatoria de k igual 1 hasta n de a por k por coseno de kx más bk seno de kx. Donde a sub 0 será igual a un medio por pi, donde a sub 0 será igual a 1 entre 2pi por la integral de menos pi hasta pi de f de x de x. A sub k será igual a 1 entre pi de la integral de menos pi hasta pi f de x coseno de kx de x y bk
será igual a 1 entre pi de la integral de menos pi hasta pi de f de x seno de kx de x. Cabe destacar que dependiendo de si la función es impar o es par, podemos descartar automáticamente si por ejemplo bk es 0, ya que seno y coseno están siempre opuestos. Cuando el seno está en 1, el coseno está en 0. Entonces esto hace que sean distintas. Entonces al hallar k acá, obviamente vamos a encontrar que bk es 0. Y si es al revés, vamos a encontrar, si hallamos bk, entonces a sub k será 0. ¿Okay? Empecemos encontrando a sub 0. A sub 0 será igual a 1 entre 2pi de la integral de menos pi hasta pi f de x para la función f de x igual x2. Esa será la función que tomaremos para poder aplicar nuestra serie. Entonces a sub 0 será 1 entre 2pi de la integral de menos pi hasta pi x al cuadrado de x. Y así empezamos a integrar. A sub 0 va a ser igual a 1 entre 2pi de la integral de menos pi hasta pi de x al cuadrado de x. Y esto va a ser igual a 1 sobre 2pi por x al cubo entre 3, evaluando desde menos pi hasta pi. Y esto será igual a sub 0 igual a 1 entre 2pi, abrimos paréntesis, pi al cubo entre 3 menos pi al cubo entre 3. Evaluando, sacamos nuestra cuenta y obtendremos que a sub 0 será igual a 1 entre 2pi por 2pi al cubo entre 3. Entonces este pi se va con este y el 2 también se va con el otro, y de esta forma nuestro resultado será pi al cuadrado entre 3. Ahora encontraremos acá, ya habiendo obtenido a sub 0, tenemos que acá será igual a 1 entre pi de la integral por la integral de menos pi hasta pi f de x, coseno de k x de x. Evaluamos nuestra función, que sería x al cuadrado, y acá será igual a 1 entre pi de la integral de menos pi a pi de x al cuadrado coseno de k por x de x. Hacemos nuestra integración por partes. De acuerdo al criterio ya conocido, que sería la integral de f de g será igual a f por g por la integral de g de f. Entonces, acá será igual
a 1 entre pi de la integral de menos pi hasta pi x al cuadrado coseno de x por k de x. Y esto será igual a 1 entre pi por, abrimos paréntesis, x al cuadrado seno de k por x entre k, evaluando desde menos pi hasta pi, por la integral de menos pi hasta pi de x seno de k por x de x. Cerramos paréntesis. Y los cambios que aplicaremos para hacerla serán f de x, f será igual a x al cuadrado, de g será igual al coseno de k por x de x, de f será igual a 2x de x, y g será igual a seno de k por x, todo esto entre k. Para la otra parte, los cambios que haremos serán f igual a x, de f será igual a dx, de g será igual al seno de k por x de x, y g será igual a menos el coseno de k por x sobre k. Entonces, k será igual a 1 entre pi, abrimos paréntesis, x al cuadrado por el seno de k por x sobre k, evaluado desde menos pi hasta pi, más 2 por x por el coseno de k por x entre k al cuadrado evaluado desde menos pi hasta pi, menos 2 entre k al cuadrado por la integral del coseno de k por x de x. Cerramos paréntesis. Entonces, a sub k será igual a 1 entre pi, abrimos paréntesis, x al cuadrado por el seno de k por x entre k, evaluado desde menos pi hasta pi, más 2x coseno de k por x sobre k cuadrado, evaluado desde menos pi hasta pi, menos 2
entre k cuadrado de la integral del coseno de k por x de x. Entonces acá será igual a 1 entre pi, abrimos paréntesis, 0 más, abrimos paréntesis de nuevo, 2pi por coseno de k, de pi por k, sobre k cuadrado menos 2pi coseno de menos pi k entre k cuadrado, cerramos paréntesis, más 0. Okay, ahí estamos ya evaluando la función. Entonces acá será igual a 1 entre pi, abrimos paréntesis, por 4pi coseno de pi k entre k cuadrado, cerramos paréntesis, y esto será igual a 4 coseno de pi por k entre k cuadrado. Esa será nuestra AK, nuestra A sub k. Como ya vimos, A sub k es una función par. Y como sabemos que nuestra subfunción es par, entonces por definición sabemos que D sub k es 0. Y entonces tendremos que, resumiendo ya lo que queríamos encontrar, que A sub 0 será igual a pi al cuadrado entre 3, A sub k será igual a 4 coseno de pi por k entre k cuadrado, y D sub k será igual a 0. Eso lo sustituiremos en nuestra serie de Fourier y obtendremos lo siguiente. Nuestra serie es Sn de x será igual a pi al cuadrado entre 3 más la sumatoria de k igual 1 hasta n de 4 por el coseno de pi por k entre k al cuadrado por el coseno de k por x. Y de esta forma estaremos listos. Gracias por ver el video y hasta una nueva oportunidad.